Me llamo Isabel Marina Ortega Ruiz. Tengo 38 años. Vivo en la colonia Roma, en la Ciudad de México, en un departamento con balconcito que da a un patio interior donde crecen unas bugambilias que mi madre plantó cuando yo tenía 10 años. Trabajo como editora freelance, paso las mañanas escribiendo y las tardes organizando la casa y yendo al mercado. Ahora mismo, mi vida es una rutina de horarios flexibles, cafés largos y noches en vela. Por dentro llevo una mezcla de cansancio y vigilancia constante, como si siempre esperara que algo se rompa. Hace 3 años dejé de hablar con mi hermana menor, Sofía. Nuestras voces siguen vivas en mensajes que nunca envié, en la costumbre de llamarla y detenerme antes de marcar. Estoy separada hace 5 años, mi divorcio fue silencioso, y la soledad aprendida me acompaña como una manta fría los días de lluvia. Antes de seguir, si te gustan las historias crudas y reales que golpean profundo, considera suscribirte. Compartir esto no fue fácil, pero quizá alguien allá afuera necesita escucharlo. La mañana que todo cambió, el tinte dorado del sol entraba por la ventana y olía a pan recién hecho de la panadería de la esquina. El tráfico sonaba a lo lejos, los vientos de febrero levantaban las hojas de las jacarandas, México olía a frijoles recién cocidos y gasolina, a sudor y perfumes baratos. Recibí un mensaje que cortó, de golpe, los sonidos cotidianos, una notificación de WhatsApp que, instintivamente, abrí con los dedos aún impregnados de harina porque venía de un número con el que dejé de hablar hace años. Era mi cuñada, Mariana, la mujer que había estado comprometida con la idea de unir a la familia en torno a una boda que yo veía venir como un terremoto anunciado. El mensaje decía: Isabel, lo siento mucho, pero Sofía y yo hemos decidido que sería mejor que no asistas a la boda. No queremos que haya tensiones ese día. No había explicación, no había preámbulos, solo esa frase fría como una puerta golpeada. Sentí que mi estómago se hacía un nudo y que el mundo se ralentizaba hasta que solo quedaba el zumbido de la cafetería vecina. Cerré los ojos. Recordé el vestido que, por costumbre, había empezado a imaginar la noche anterior, un terciopelo azul marino que nunca compré. Me quedé mirando el mensaje hasta que mi pulso se normalizó, y ahí, antes de pensar en rabia, sentí la vieja sensación que había aprendido a reconocer como miedo. Miedo, no por el rechazo en sí, sino por lo que el rechazo removía. Me invadió una oleada de recuerdos, la primera vez que mi madre me desairó en una fiesta por elegir estudiar en lugar de casarme, las veces que mi padre se ausentó en cumpleaños importantes porque el trabajo siempre era más urgente que nosotros. Pensé en los silencios que se instalaron en la mesa de la casa cuando un tema se acercaba al borde de lo doloroso y en cómo yo misma había aprendido a callar para que no ardieran las cosas. Sofía me desinvita a la boda, era una puntada más en la tela habitual de nuestra familia, una costura que tiraba de un tejido ya gastado. Pero lo que no esperaba era que ese mensaje fuera el detonante de algo que cambiaría todo. Apenas pude, llamé a Sofía. El teléfono sonó 4 veces y se cortó. Volví a intentarlo, le mandé otro mensaje. Nada. La primera reacción fue la urgencia de arreglarlo, de poner la paz como prioridad. Crecí creyendo que tenía que ser la moderadora, la que pagaba en silencio las cuentas emocionales para que la casa no explotara. Pero esta vez algo diferente se encendió en mí, no era la calma de siempre, era una especie de cólera templada por algo más profundo, la necesidad de decir lo que nunca dije en voz alta. Sabía que si me quedaba callada, si aceptaba la desinvitación con la misma pasividad con la que acepté otras heridas, la señal sería clara, mi familia podía excluirme sin dar razones. Y yo no quería seguir siendo la persona que se doblaba para que otros no sintieran incomodidad. En la cocina, el olor del café me pareció un consuelo. Me serví una taza y sostuve el teléfono como quien sostiene un objeto peligroso, sabiendo que podía usarlo para disparar algo que no habría vuelta atrás. Recordé a mi abuela contándome que, en su pueblo, una mujer no reclamada se volvía invisible y que a veces quien se hacía ver rompía más que ladrillos, rompía cadenas. Sentí esa misma mezcla de miedo y deseo de libertad. No era solo que me desinvitaran, era que por años me habían enseñado a plegarme a las expectativas de otros a costa de mi respiración. Había llegado el momento de responder. Si esto te está tocando de alguna manera, un like ayuda mucho a que estas historias lleguen a más personas. No quiero que suene espectáculo, decir esto es como pedir que alguien más sostenga la voz cuando la mía todavía tiembla. Escribí una respuesta. No fue un mensaje intempestivo ni una acusación, decidí que sería algo que no se pudiera malinterpretar. No lo envié de inmediato. Lo leí en voz alta. Afuera, el sonido del metro pasaba como un latido profundo, y en mi departamento todo olía a humedad por la lluvia que prometía la tarde.
Mi texto decía, en parte, si de verdad creen que debo ser excluida para que su día sea perfecto, entonces quizá esta perfección tiene un costo que no quiero pagar. Pero antes de aceptar el silencio, necesito entender por qué. ¿Podemos hablar? No por la boda, por nosotras. Pulsé enviar. El mensaje quedó suspendido como una nota en el aire. Cuando vi que Sofía respondió al cabo de unas horas, su mensaje fue corto: no es el momento, Isa. Y ahí, lo vi claramente, esta no era una herida reciente, ni un malentendido pasajero. Era la culminación de años de tensiones, de silencios que se habían acumulado como polvo en muebles que nadie sacude. No bastaba con una disculpa tibia. No bastaba con explicaciones a mitad de camino. Si quería recuperar algo, tendría que poner toda la verdad sobre la mesa, aunque doliera. Y si no quería que la boda se convirtiera en un entierro de nuestra relación, tendría que decidir con determinación si iba a aceptar ser borrada o si iba a reclamar mi derecho a existir. Las calles de la Roma, a esas horas, olían a lluvia mezclada con asfalto caliente y tacos al pastor. Caminé sin rumbo durante un rato, con el teléfono en el bolsillo y la respuesta de Sofía repicando en mi cabeza. Necesitaba soltar la cuerda de la irritación para tirar del nudo que la familia yacía. Supe que para enfrentar lo que la desinvitación ocultaba tendría que desenterrar cosas viejas, esas que todos sabíamos pero nadie mencionaba cuando había invitados en la mesa. Me senté en un café que conozco, el que tiene una vajilla mismatched y música de vinilo a volumen bajo, y empecé a escribir en mi libreta cosas que normalmente no permito que broten en voz alta. Mi infancia fue un tejido de afectos intermitentes. Mi madre, Luisa, trabajaba por las noches en una tienda y dormía en la mañana, su amor era de raciones. Mi padre, Ernesto, aparecía y desaparecía según sus oportunidades, viajes de trabajo, promesas, silencios. Sofía nació 6 años después que yo, con la promesa de unirnos, pero también con la carga de ser la pequeña, a la que se podía proteger o, si hacía falta, culpar. Crecimos aprendiendo a medir las palabras como quien mide pasos sobre hielo. Cualquier cosa que pareciera demasiado contundente podía provocar una grieta que nadie repararía. Hubo una noche, cuando tenía 14 años, que moldeó mi forma de estar en el mundo. Mi padre llegó borracho y buscaba pelea por algo que quizá ni él recordaba. Mi madre se fue a trabajar temprano y nos dejó a Sofía y a mí en la cocina. Recuerdo el olor del aceite y el sonido de la televisión apagada como un reloj roto. Esa noche, hablado en susurros, mi hermana y yo aprendimos a ser cómplices. Ella me ofreció una sonrisa que escondía miedo y yo le prometí de palabra que la protegería. Esa promesa fue mi cárcel y mi brújula. Protegí, me callé, y poco a poco fui aceptando que mi papel era amortiguar golpes ajenos. El tiempo curó de formas extrañas, mi matrimonio fue una promesa vendida a medias. Tomás, mi ex, era alguien que llegó como quien trae calma, pero con rajaduras que solo se revelaron con la intimidad. Le ofrecí mis silencios como quien ofrece tesoros, y él los convirtió en costumbre. Alojar sus ausencias fue aprender a poner mi vida en pausa. Cuando decidimos separarnos, no hubo temblor sino un lento desapego, como si el cuarto se hubiera vaciado de a poco. Él se quedó con fotos y yo con deudas emocionales que todavía pesaban. Sofía siempre estuvo más cerca de mamá. Ella podía enojarse abiertamente, y mamá la consintió hasta volverla una figura casi intocable. Esa dinámica nos formó. Yo era la que entendía las reglas no escritas, la que se hacía responsable de que nadie se sintiera incómodo. Y así, por años, ser la pacificadora me costó la verdad. Empecé a ver la desinvitación como una manifestación del mismo viejo mecanismo: si yo no molesto, todo cante. Sin embargo, había algo más profundo, había un secreto, un rumor soterrado que, desde hace tiempo, corroía nuestras reuniones familiares como una termita en la madera. La verdad es que nuestros padres guardaban algo sobre la muerte de alguien. No voy a identificar nombres todavía porque quiero que entiendas la sensación antes que los hechos. Había una posibilidad de que un accidente, una deuda, una pelea o incluso un abandono hubieran sido tratados con silencio. Las familias mexicanas, pensé mientras veía a la gente pasar con paraguas, a veces prefieren la discreción a la justicia. Yo crecí con esa costumbre: que no se sepa, se volvía sinónimo de limpieza social. Pero los secretos no desaparecen, se transforman en acusaciones mudas, en miradas perdidas en los cumpleaños y en la sensación de que algo falta cuando nos sentamos a la mesa. Durante un almuerzo con mi madre hace un par de años, ella dejó escapar, entre cucharadas de sopa, que mi padre nunca estuvo presente en la forma que imaginé. Tu padre hizo lo que pudo, Isabel. Todos tenemos nuestras debilidades.
Yo asentí, porque era lo que debía hacer. Después supe, por voces de la familia política, que había deudas con un prestamista y una noche que terminó en amenazas, supe que el prestigio se mantuvo pagando silencio. Comprendí entonces que la familia había decidido proteger una imagen en lugar de protegerse entre ellos. Y que esa protección venía a costa de excluir a cualquiera que pudiera abrir la caja y dejar que entrara la luz. Caminando de regreso a casa, mi pecho dolía como si alguien apretara una mano invisible sobre él. Pensé en cómo contar esto sin parecer vengativa, sin buscar una reparación que fuera espectáculo. Tal como respiré al principio del día, supe que no podía aceptar la desinvitación sin pelear por la posibilidad de una conversación honesta. En la noche llamé a mi mejor amiga, Clara. «Tienes que ir a la boda», me dijo sin dudar. Pero no como quien se somete, ve como quien exige espacio. Ve con preguntas. Su voz era un puente que me devolvía la claridad. Si esto te resuena, un comentario ayuda mucho. Estoy leyendo cada uno, dije mentalmente y me prometí que si debía pedir apoyo lo haría de forma humana, como cuando confieso una debilidad. Hablé con mi terapeuta la semana siguiente. Con ella revisé mis límites, aprendí a diferenciar culpa de responsabilidad y entendí que mi respuesta no puede ser dictada por el miedo a romper. La terapia me obligó a mirar al pasado con lentes clínicos, no todo lo que me dolió es culpa mía. Durante esas sesiones, reescribimos escenas, la pequeña Isabel que se hace fuerte para cuidar a otra, la adolescente que pacta silencio para que papá no vuelva a gritar. Llegué a ver que mis mecanismos de protección me habían salvado y condenado a la vez. Si quería cambiar la dinámica, cuyo síntoma era la desinvitación, la herramienta no sería la venganza sino la verdad. Preparé entonces una carta. No una carta incendiaria, sino una que pudiera leerse en voz alta frente a personas que supieran mirar. En ella no acusaba sin pruebas, planteaba preguntas, nombraba silencios y pedía encuentros. Quería que la boda no fuera el escenario de una represalia, sino la oportunidad para romper la costumbre del ocultamiento. Y, mientras escribía, una idea nueva se hizo presente: si la familia prefería una farsa cómodamente simulada a una conversación dolorosa, entonces quizá no necesitaba estar allí para brindar. Tal vez mi respuesta podía cambiar lo que la familia consideraba un día perfecto. Tal vez mi ausencia visible valdría menos que una verdad expuesta. Y allí, en esa duda, nació la posibilidad de actuar sin rabia pero con firmeza. Si esto te interesa hasta ahora, no olvides suscribirte si quieres saber cómo termina. No lo digo por vanidad, lo digo porque a veces las historias ayudan a quienes buscan un eco. La invitación original, un papel beige con letras doradas, estuvo en mi cajón durante semanas. La había mirado y vuelto a guardar porque, en el fondo, quería creer que habría un momento en que todo pudiera volver a la normalidad. Pero la desinvitación, la decisión tomada sin diálogo, convirtió ese papel en un objeto absurdo, como un recordatorio de nuestra incapacidad para conversar. Decidí que mi respuesta sería pública, pero no como un escándalo, sería una propuesta de encuentro en la que pondría sobre la mesa lo que nadie se atrevía a nombrar. Si iba a generar una ruptura, que fuera honesta. Es sábado por la tarde cuando envío el correo. No fue a toda la familia, esa sería la estrategia de guerra, sino a la lista de adultos que sabía tenían historia directa en aquello que sospechaba. Titulé el correo, una petición de verdad antes del festejo. Adjunto la carta que había escrito, explicaba mi dolor por ser excluida, pedía explicaciones concretas, y proponía una reunión a la semana siguiente en casa de mi madre, con café y agenda abierta. Propuse también la presencia de un mediador, alguien neutral, para que no fuera catarsis sino escucha. Lo mandé y apreté enviar como quien suelta un clavo. La respuesta no se hizo esperar. Mi madre llamó al teléfono un minuto después, su voz tembló: «Isabel, hija, ¿qué estás haciendo?». Su tono mezclaba ira, vergüenza y, por debajo, miedo. «Mamá, no estoy buscando pelea. Solo quiero hablar». Ella colgó. En la tarde recibí un mensaje de mi tío, abogado de la familia, diciendo que no convenía revolver el pasado, que las heridas del pasado deberían quedar cerradas. Sentí la vieja sensación de ser la intrusa en el pacto de silencio. Pero también hubo mensajes que me sorprendieron. 2 primos adultos dijeron que estaban dispuestos a escuchar, que ellos también habían sentido el peso de los secretos. Esa ambivalencia me dio un aliento que no esperaba. El domingo, cuando fui a dejar la carta en mano a la casa de mamá, el patio olía a hojas mojadas y a mole que alguien cocinaba en un fogón. Luisa me recibió con la voz en alto, la misma que usaba cuando quería esconder algo detrás de la murmuración. «No te metas, Isabel.
Esto no es asunto tuyo, dijo. Yo respiré hondo y le puse la carta sobre la mesa de la cocina. Mamá, a mí me duele que me hayan excluido sin razones. No quiero destruir la boda. Solo quiero hablar para que todo esto deje de pasar. Ella me miró con ojos que ya no reconocía, una mezcla de cansancio y desafío. El martes nos reunimos. La sala de la casa tenía flores marchitas y la televisión encendida sin estar nadie mirando. La reunión empezó mal, voces elevadas, acusaciones rápidas. Tú siempre quieres ser el centro, dijo mi tía. No es el momento, repitió Sofía. Cuando tomó la palabra, su tono estaba frío. Isabel, no quiero que revivas cosas que no son tuyas. Ya pasamos página. Yo sentí la sangre helarse. En ese momento, comprendí que la verdadera pelea no era por la boda sino por la narrativa, quien tenía derecho a decir lo que pasó. Tenía que elegir mis palabras con cuidado. Me puse de pie. Mis manos temblaron, pero mi voz fue clara. Lo que pido es simple, dije. Necesitamos hablar de lo que hubo. No para herirnos, sino para poder seguir compartiendo la misma mesa sin mentiras. Si seguimos callando, vamos a seguir rompiéndonos de a poco. Silencio. Entonces, con voz baja, conté la primera pieza de la verdad que yo conocía, las desapariciones de dinero, las amenazas que vinieron después, y el rumor de una pelea que nadie quiso contar. No acusé a nadie con nombres, hablé de hechos desde la memoria de una hija que también fue niña. Si esto no se aclara, agregué, tendremos generaciones enteras que aprenderán a callar para proteger la imagen. Yo elegí no ser parte de eso. La respuesta fue un derrumbe controlado de defensas. Mi madre empezó a llorar diciendo que nunca quiso que su familia se hiciera pública. ¿Y a mí quién me protege de los recuerdos?, dijo ella. Sofía se cubrió la cara con las manos. Fue entonces cuando mi primo Luis sacó de su bolsa unas fotografías que había guardado en secreto, imágenes de nuestro padre con la cara demacrada fuera de la casa, una nota de pago que demostraba una deuda y una carta que alguien, un prestamista, envió exigiendo respuestas. Todo empezó a encajar. Era como armar un rompecabezas que todos habían visto a medias pero que nadie quería terminar. Al sacar esas piezas, la tensión cambió. No era solo la acusación de alguien que quería arruinar una boda, era la exposición de que la familia había protegido una estructura que, por miedo o por vergüenza, había silenciado a sus propios miembros. Siempre supimos algo, dijo Luis en voz baja. Pero nadie quería llevarlo a la luz porque eso habría significado admitir la culpa, la negligencia. Sofía, a quien le había costado tanto aceptar esa carga, rompió a llorar. No sabía cómo decirlo, dijo. Tenía miedo de que todo se viniera abajo. En ese momento entendí que mi carta y mi insistencia habían producido algo que ninguna de las sonrisas fingidas en la boda lograría, el inicio de una conversación honesta. No fue fácil ni amable. Hubo reproches, lágrimas, memorias reescritas y heridas abiertas. Pero también hubo confesiones. Mi madre admitió que había pedido a Mariana que avisara con discreción. Mariana confesó que la desinvitación fue una decisión tomada por miedo al escándalo, no por maldad. Sofía, entre sollozos, me pidió perdón por no haber hablado antes. Tenía miedo de que la verdad nos hiciera pedazos, dijo. No pensé que la ausencia de la verdad nos estaba matando por dentro. Me di cuenta entonces de que mi respuesta, la carta, el llamado a la conversación pública, había cambiado el escenario. La boda dejó de ser el centro. En su lugar aparecía la pregunta fundamental: ¿qué preferimos mantener, la imagen de una familia intachable o la posibilidad de sanar? La respuesta de la familia no fue inmediata ni total. Pero el hecho de que nos sentáramos a hablar, de que dejáramos las sonrisas de barra lateral para mirar las sombras, cambió la dinámica. Si te está gustando la historia, comenta si alguna vez tuviste que elegir entre silencio y verdad. Me leo todos los mensajes. Después de la reunión, el aire en la casa se volvió distinto, más tenso, pero también más real. Las conversaciones dejaron de ser ceremonias para transformarse en interrogatorios y confesiones. Reaparecieron documentos, cartas en sobres viejos, y testimonios que, hasta entonces, habían sido enterrados en conversaciones a media luz. Hubo noches de insomnio en las que mi madre y yo repasábamos fechas, nombres y hechos como si remontáramos una película con pérdida y culpa. Sentí en mi cuerpo el peso de aquello, palmas sudorosas, náuseas antes de dormir, la sensación de que algo en mi pecho se expandía y, al mismo tiempo, me apretaba. La familia estaba dividida.
Algunos defendían la idea de mantener la boda sin caos, otros, entre los que me conté, queríamos que la verdad fuera parte del proceso de reconciliación. Sofía buscaba equilibrio entre proteger a su esposo, Mariana sentía que sus amistades y su trabajo se verían afectadas, y no seguir repitiendo la tradición del silencio. Fue en ese punto cuando apareció la crisis mayor. El novio de Sofía, Alejandro, recibió un mensaje que lo hizo cuestionar todo su entorno. Alguien filtró parte de la correspondencia del prestamista en redes sociales, y en cuestión de horas, la familia política supo. Fue entonces cuando la desinvitación dejó de parecer una decisión personal y se mostró como resultado de un miedo ancestral, que la verdad desmoronara el prestigio que algunos habían cuidado por años. La boda, que debía celebrarse en una hacienda cerca de Teotihuacán, empezó a tambalearse en términos concretos. Proveedores dudaron, invitados cancelaron y los rumores crecían con la velocidad de un incendio. La pareja enfrentó la presión de amigos y socios de trabajo que temían un escándalo. Si esto sale mal, mi empresa se verá manchada, dijo una tía política en voz baja. Lo siento, le dije, pero creo que una familia que aprende a no mentir no arruina a un negocio, libera a sus miembros. Es difícil ser la persona que sostiene una verdad cuando esa verdad amenaza a otros intereses. La mañana de la boda, me desperté con un frío en el estómago que no era solo nervios, era la presencia de una posible pérdida. No sabía si iría o no. Recuerdo el olor del café filtrado, el ruido de la ciudad despertando, y la sensación de que al salir de casa estaría cruzando un umbral. Llamé a Sofía. Si no vienes, voy a entender, dijo ella. Pero si vienes y haces un espectáculo, lo lamentaré. Mi respuesta fue clara, no he venido a hacer espectáculo. He venido a estar presente, a ver si podemos hacer las paces con algo que nos ha costado tantos silencios. Colgamos. Llegué a la hacienda con las manos sudadas y la voz quebrada. Los olivos alrededor del patio olían a tierra y salvia, y la música de violines parecía acariciar el cielo. La ceremonia empezó con la solemnidad de lo preparado, había mesas decoradas con servilletas bordadas, y un olor a florería fresca que cortaba la tensión. En la entrada, vi a Mariana, pálida, y a Alejandro, con los hombros tensos. Cuando me vieron, pasó algo sordo, unas miradas que dijeron todo lo que no se podía gritar. Me senté en un rincón, no me dejaron en la mesa principal. Es mejor así, susurró alguien. Pero yo había venido con la intención de hablar si era necesario. Si el silencio de la sala insistía en ocultar, mi silencio no lo haría. La recepción avanzó y, en algún momento, el noviazgo y la familia se encontraron en la pista de baile. Fue entonces cuando mi madre, que había pasado la semana entre llantos y decisiones, se levantó con un papel arrugado en la mano. La música se volvió espuma en el aire y su voz, al principio temblorosa, se escuchó. Quiero decir algo, dijo. Silencio. Todos los ojos puestos en ella. Mi corazón se fue a la garganta. Ella contó, con voz rota, parte de la historia que habíamos reunido, confesó que había temido por la reputación de la familia, que había pedido a Mariana que actuara con discreción, que había guardado cartas y sobornos. Lo escuché y comprendí, con un desprendimiento que me dejó fría y conmovida, que su temor había sido un intento de protección, no de maldad consciente. Lo que sucedió a continuación superó cualquier escena que hubiera podido imaginar. En vez de decretar la expulsión que algunos esperaban, la sala estalló en una conversación colectiva. Hubo gritos, sí, y lágrimas, pero también perplejidad y preguntas. Mi cuñada, que había sido la ejecutora de la desinvitación, se acercó a mí con los ojos brillando. Lo siento, dijo sin grandilocuencias. No supe cómo proteger a mi familia, intenté que nada nos dañara. La abracé. Fue un abrazo que no borraba el daño pero que reconocía una humanidad compartida. Sofía se acercó, y nos tomamos las manos como si la unión fuera más una apuesta que una ceremonia. No todo se arregló esa noche. Hubo familias que se fueron con resentimiento y otras que decidieron quedarse para escuchar. La boda, irónicamente, dejó de ser la parte central para convertirse en contexto. El verdadero acontecimiento fue el reconocimiento de que la familia no era una fachada sino un entramado de historias que necesitaban ser explicadas. Al día siguiente, en la cocina de la hacienda, algunos se sentaron con documentos, con la intención de acordar una forma de enfrentar las deudas y, sobre todo, con el deseo de no repetir la costumbre del silencio. En las semanas que siguieron, hubo consecuencias prácticas, demandas, acuerdos de pago y conversaciones con abogados. Pero también hubo algo más tenue y difícil, el proceso de perdón y de construcción de confianza. Aprendimos a no suponer sino a preguntar.
Construimos límites nuevos, yo aprendí a decir no sin convertirme en la mala de la película. Sofía y yo tuvimos noches largas de confesiones y reproches y, lentamente, vamos recomponiendo piezas. No puedo decir que todo está bien, algunas cicatrices siguen abiertas. Pero sí puedo afirmar que mi respuesta, esa carta, esa insistencia por la verdad, cambió la manera en que nos relacionamos. Si algo de esto te toca, comparte la historia. A veces verbalizar ayuda a que otros tomen coraje. Si tuviera que nombrar la lección principal que me dejó haber sido desinvitada y luego haber respondido, diría que aprendí la diferencia entre ser pacificadora y ser responsable. Durante años, creí que mi misión era la calma. Descubrí que la calma puede ser un velo que taponea problemas y que, a la larga, se convierte en cómplice del daño. Elegir la verdad no fue fácil ni bello. Fue una decisión brutal que me quebró y me ensambló a la vez. Aprendí a escuchar sin convertir cada confesión en una defensa, y también a sostener límites cuando la honestidad no era suficiente para reparar. Hoy, meses después, la casa de mi madre tiene menos flores marchitas y más platos con migas en la mesa. Nos hemos reunido para cosas pequeñas, un domingo con tamales, una tarde de cine en la sala, un café compartido donde por primera vez hablamos de los miedos sin cubrirlos con ironía. Sofía y yo no somos las mismas hermanas de antes, y eso está bien. La relación se ha vuelto más franca, a veces áspera, pero real. Con Tomás, he conversado desde un espacio de paz, no hay rencor, solo la constatación de que fuimos dos personas que aprendieron a cuidarse mal. He dejado de cargar la expectativa de ser la que todo lo arregla. A veces la gente me pregunta si volvería a hacer lo mismo, sí, sabiendo todo lo que vino después, volvería a enviar esa carta y a enfrentar la boda. Mi respuesta es sí. Porque preferí la posibilidad del conflicto auténtico a la perpetuación de una mentira cómoda. No es un acto heroico, es una decisión humilde, ser visible en mi dolor y simple en mi petición, diálogo. Si algo de mi experiencia puede servir, es esto: callar no cura, habla con respeto, con pruebas, con intención de sanar. Acepta que la verdad puede doler, pero también puede liberar. No todo terminó en reconciliación completa. Hay quienes aún no quieren mirar atrás, hay heridas que quizá no se cierren nunca. Pero el cambio que se produjo no fue menor, rompimos la cadena del secreto y, por primera vez en generaciones, admitimos que la reputación no es un colchón sano si se edifica sobre la negación. Para mí, la boda dejó de ser una ceremonia de exhibición para convertirse en el primer paso de un tránsito posible hacia una familia que, aunque imperfecta, intenta ser honesta. Una noche, mientras regaba las bugambilias en mi balcón, recordé la pequeña promesa que hice cuando tenía 14 años, proteger a quien amo. Me percaté de que proteger también significa exigir verdad y dignidad para quien sufre. Hoy protegí a mi hermana, pero también me protegí a mí misma. Y en el proceso, aprendí que la respuesta que ofrecemos ante la exclusión puede cambiar estructuras enteras. Si te ha resonado esta historia, dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú? Si te importa este tipo de relatos, considera suscribirte, no prometo finales felices, pero sí honestidad. Gracias por escuchar, agradeceré cada mensaje, cada historia compartida. Y si estás en un sitio donde la verdad duele, recuerda, el silencio no es siempre la solución. La verdad bien colocada, aunque rompa, tiene la posibilidad de construir algo nuevo.